Un saludo a todos nuevamente, aquí continuando con nuestra serie de videos en la Universidad Nuestra Señora de la Paz. Agradecerles porque nos están siguiendo. Y el día de hoy queremos darle la bienvenida al licenciado Franz González Arduz, que es docente nuestro de la carrera de Economía en especial. Un profesional de mucha trayectoria, trabajó mucho tiempo en el Banco Central, también trabajó en la Comibol y actualmente es especialista en inversión pública en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, en el BIFE, para los entendidos en la materia. Como se imaginarán, vamos a hablar acerca de economía, ¿no? Así que, bueno, querido Franz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Perfecto, bueno, creo que para hablar de economía el día de hoy no nos queda más que hacer la primera pregunta que creo que todos lo hacen. ¿Cómo estamos hoy día? ¿No? ¿Cuál puede ser el pantallazo de la coyuntura actual que estamos atravesando? Bueno, en mi opinión, la coyuntura tiene un aspecto dominante que es el tema del desempeño externo de la economía, ¿no? Por eso que tenemos el reflejo en las reservas internacionales y la escasez de dólares como punto, digamos, dominante de la situación y que se debe, en mi opinión, fundamentalmente a la disminución de las exportaciones de gas natural, que eran las que principalmente contribuían al nivel de las reservas de las RIN. Hasta el 2014 estas exportaciones se deprimen a partir de esa gestión desde el 2015 y consiguientemente el ingreso de dólares al Banco Central disminuye, ¿no? Ahí tenemos varias consideraciones que analizar respecto de otros sectores, como por ejemplo la exportación de oro, ¿no? Es un rubro muy importante, pero que prácticamente no le deja ningún ingreso al Estado y al Banco Central. De la misma manera, otros sectores, ¿no? Contribuyen a su vez las exportaciones, por ejemplo, de no tradicionales, pero la estructura de fondo de las exportaciones tradicionales y no tradicionales históricamente no ha cambiado en Bolivia, ¿no? Digamos, revisando las series estadísticas del INE, podemos ver, digamos, tomando un periodo largo desde 1980, los minerales siguen siendo el rubro por excelencia, ¿no? Por excelencia. En los últimos años, obviamente por el precio del gas natural, pero que ahora declina. Y los no tradicionales que, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, no han superado en su estructura un 30%, digamos, de participación, quizás haciendo alguna excepción al periodo 1994-1997, donde extrañamente estas exportaciones se hacen más fuertes y decae la minería, pero principalmente porque los precios internacionales de los metales que exporta Bolivia estaban muy bajos, ¿no? Pero con el repunte, la minería actualmente ocupa el primer lugar por encima de los hidrocarburos. Y tenemos la novedad de que obviamente el oro ocupa un lugar preponderante, pero sin descartar el zinc, el plomo, la plata, el estaño, que siguen siendo elementos fundamentales de nuestro comercio exterior. Por otro lado, las importaciones, digamos, por estructura no han cambiado. Las importaciones fundamentalmente tienen el destino de alimentar el proceso productivo nacional. Ahí tenemos bienes de capital, tenemos bienes intermedios, que son los que fundamentalmente componen esa estructura, ¿no? Perfecto, bueno, mencionaste muchas cosas bastante interesantes y una de ellas es el hecho de que tenemos falencias estructurales, ¿no? Como economía. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender al momento de hacer una lectura adecuada, ¿no? No tratar de ver exclusivamente el contexto en el muy corto plazo, ¿no? Sino que creo que deberíamos abocarnos más a tratar de hacer primero el análisis estructural
y después buscar unas soluciones estructurales, ¿no? Y aprovechando este tema de la estructura, últimamente hay mucha discusión, ¿no? Acerca de lo que es el gasto público, ¿no? Que tiene el gasto de gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que se confunde realmente, y aprovechando que eres experto en inversión pública, creo que podríamos, primeramente, despejar muchas dudas, ¿no? Y entre ellas es exactamente qué es el gasto público, qué es la inversión pública, cómo estamos en este aspecto en Bolivia. Bueno, tomando, digamos, el concepto global de gasto público, el gasto público está compuesto por el gasto corriente, que está destinado a financiar el funcionamiento de las entidades del Estado, ¿no? Y por otro lado tenemos el gasto de inversión, que está destinado a la implementación, ejecución de proyectos de inversión con recursos públicos y que ejecutan las entidades del Estado. El gasto público, el gasto corriente más bien, tiene una composición que, según algunos expertos, debiera ser disminuida, estaría afectando, digamos, la situación económica, pero obviamente eso requiere un análisis profundo, porque los sectores que mayormente impactan en el gasto corriente son sectores importantes como educación, salud, defensa, gobierno, que son sectores que insumen pues, bastantes recursos, ¿no? En cuanto a inversión pública, la inversión pública tiene una importancia notable en la generación del crecimiento económico anual y su contribución al cálculo del crecimiento económico va por la cuenta de formación bruta de capital fijo del Producto Interno Bruto desde el punto de vista del gasto del PIB, ¿no? Ese circuito está obviamente tiene una gran contribución de la inversión pública, pero también de la inversión privada, ¿no? Y la inversión privada en Bolivia es notable, no es una inversión mínima, ¿no? En el sector minero, la participación de la minería estatal no supera pues el 10%, ¿no? Y la inversión privada es cuantiosa, es notable. La presencia de inversión directa extranjera en minería es importantísima. Y también la presencia de mano de obra, como son las cooperativas. Ahora, las cooperativas tienen pues un aporte significativo desde el punto de vista de la generación de exportaciones de oro metálico y su contribución al valor de las exportaciones. No así, digamos, en el tema tributario. En el tema tributario, la minería privada contribuye aproximadamente con 400 millones de pago de impuestos y regalías. La inversión o las empresas mineras deben contribuir aproximadamente con algo más de 5 millones de dólares, porque quedan, digamos, muy pocas empresas operando en Comibol, ¿no? Una es Colquiri y la otra es Huanuni. Y, obviamente, la empresa metalúrgica Vinto para la refinación de estaño. Las cooperativas sí tienen una exportación de producto muy primario, con poco valor agregado, pero que sin embargo perciben un ingreso altísimo. Perfecto. Me has aclarado muchas cosas y me han surgido dudas también de muchas cosas, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando tocamos estos temas. Primero, que una de las primeras cosas que nos enseñan, por ejemplo, en macroeconomía, es ese efecto expulsión que existe, ¿no? El trade-off entre inversión privada inversión pública a la inversión privada, ¿no? Y segundo, que volvemos a tocar el tema de la minería, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Y como mencionas que la inversión extranjera directa en Bolivia básicamente no es que únicamente en minería, pero es muy importante en minería. Pero ¿qué pasa con los otros sectores? Con los sectores que la gente de a pie lo ve,
¿no? Porque la gente de pie básicamente piensa que no hay una inversión privada muy grande porque estamos rodeados, o conocemos, creo que muchos de nosotros, a varios empleados públicos, por lo menos aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Que básicamente es como que el sector más grande, podríamos llegar a pensar, ¿no? Pero ¿qué pasa con eso, no? Entonces, ¿cómo más o menos estaría la inversión privada que no sea en minería, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Y el otro es el tema del efecto de expulsión, ¿no? Porque históricamente sí, la inversión pública ha sido, no el motor de desarrollo de Bolivia, pero ha sido muy importante en su desarrollo, ¿no? Sumando muchos puntos al PIB. Esas consultas. Yo diría que más bien la inversión pública en Bolivia es complementaria. ¿No? Es complementaria al desarrollo de la inversión privada en otros sectores. Bolivia en los últimos años ha construido más o menos unos 9.000 kilómetros de longitud de carreteras modernas, pavimentadas, modernas. Y obviamente eso ha sido un avance cualitativo, por ejemplo, en la racionalización de costos, ¿no? Y obviamente en la agilidad de llevar productos a los mercados ubicados en las grandes ciudades. Yo creo que ese es un tema muy importante que hay que tomarlo en cuenta. Otros sectores, hidrocarburos, tiene una importancia notable en la inversión. Hablábamos de carreteras, infraestructura, energía, todas estas con una presencia notable de inversión privada en las subsidiarias, pero también inversiones del Estado, ¿no? De alguna manera, yo diría que en el sector minero, hidrocarburífero y energético, la inversión privada y pública más bien son complementarias, ¿no? Otros sectores, como el sector agroindustrial, tiene una participación privada notable, altísima, ¿no? Particularmente Santa Cruz. Y otras, como la industria, también tienen la característica principal de ser privada, ¿no? Entonces, tenemos un PIB que probablemente tenga una participación, no he revisado últimamente las cifras, pero con seguridad que el 70% debe ser privado, un 80%, un 30% público, lo cual ya nos dice de la dimensión de nuestra economía, ¿no? Y su participación entre ambos sectores. Creo que es algo muy responsable, pero sí quisiera algunos puntos de vista, ¿no? Algunas perspectivas que podríamos tener, ¿no? Para la situación económica de nuestro país. Bueno, yo veo un futuro para Bolivia que tiene que estar acomodado, digamos, a esa gran estructura de posibilidades, de potencial que tiene Bolivia. E indudablemente voy a volver a insistir en el potencial minero, el litio, el estaño, el zinc, el mutún, la plata y el oro, que en este momento en el mercado internacional tienen una expectativa notable y no veo, digamos, factores que puedan restarle importancia a esa estructura. Además, es importante esto porque yo tengo entendido que hay varias iniciativas que pueden perfilarse entre el Estado y la iniciativa privada. Por ejemplo, contratos de asociación, que deberían tener una mayor importancia, ¿no? La Comibol tiene un gran potencial. Algo similar a lo que pasa en Chile, más o menos, ¿no? Claro. Y la ley de minería establece la existencia de contratos de asociación público-privada. Y esa es una solución, ese es un futuro que puede brindarle el sector al país. Lo mismo que en hidrocarburos, posiblemente también en energía. Y la continuidad de obras de infraestructura, carreteras, energía, ¿no?
que le han dado una dinámica al Producto Interno Bruto muy interesante. Desde el 2006 el PIB ha tenido unas tasas de crecimiento que han sido muy importantes. Por ejemplo, en el 2008 ha habido, yo diría, una especie de revolución con la presencia de Minera San Cristóbal. En el 2008 el sector ha registrado una tasa de crecimiento mayor al 56% por ese ingreso, digamos, entre comillas, revolucionario de San Cristóbal. Lo que ha determinado una tasa de crecimiento de 6.15 del PIB. Yo diría esta punta más o menos parecida a lo que sucedió en 1990 con el ingreso de Inti Raymi en la explotación de oro, ¿no? El PIB en aquella oportunidad llegó a una tasa de 5.27 más o menos, y el sector minero en aquella oportunidad llegó al 25% de crecimiento. El 2021 también registra otra tasa alta, que es el 6.11%, y el sector minero también ahí contribuye con un 37% aproximadamente de tasa de crecimiento, que yo pienso que es fundamentalmente por el incremento de la producción física, debido a los altos precios en el mercado. Claro, bueno, estos datos a mí lo que me dicen es que cuando se realiza una inversión privada importante en gran magnitud, es decir, una empresa grande, ¿no? Con todas las de la ley, de una definición de empresa grande, las cosas nos pueden salir muy bien. Franz, por darnos un poco de tiempo para realizar esta pequeña charla, y ya vamos a estar invitándote de nuevo para dar algunos aspectos más nuevamente de la economía boliviana y demás. Agradecerles a todos por habernos acompañado y nada, revisen siempre los canales de la universidad, estén atentos, suscríbanse y hasta una siguiente oportunidad. Gracias. Gracias. Hasta luego.